sociales, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Así comenzó el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, la campaña contra la luchadora social Nestora Salgado, quien aspira a ocupar un lugar en el Senado por parte de Morena a través de la vía plurinominal. En el segundo debate presidencial, Meade Curibreña acusó de secuestradora a la exlíder de la policía comunitaria Deolina La Guerrero, lo que derivó en una polémica sobre la validez de su candidatura, pero también en lo que defensores de derechos humanos llamaron criminalización de los luchadores sociales. En efecto, a mediados de 2013, Nestora Salgado, entonces comandante de la policía comunitaria, fue acusada de secuestro, homicidio y robo. Sin embargo, tras 3 años en prisión, 3 jueces determinaron que las acusaciones en su contra no tenían fundamento, ya que sus acusadores presentaron testimonios falsos y contradictorios. Fue por ese tipo de inconsistencias que se le dejó en libertad y no por su doble nacionalidad, como lo señaló Luis Madrazo, asesor de la campaña de José Antonio Meade. Y es que la alianza Todos por México, que abandera Meade Curibreña, se ha empeñado en convertir el caso Nestora Salgado en un ataque frontal contra el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Por ello, la califican como una delincuente que busca fuero y también como una ciudadana que no cuenta con los requisitos para ser senadora, debido a que su doble nacionalidad México-estadounidense violaría el artículo 32 constitucional. A su vez, la empresaria Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro, conocida por su cercanía con el gobierno de Enrique Peña Nieto, se sumó a la andanada contra Nestora Salgado. Nestora Salgado pide justicia selectiva. Para Nestora Salgado y algunos grupos hay víctimas de primera y de segunda. Ella se victimiza, pero también es acusada de ser victimaria. Ella solo ve su daño, pero es sorda y ciega ante el daño que infringió a los demás. Pretende dejar sin justicia a todas sus víctimas por una decisión política que le puede otorgar fuero. Desde el 2015 denunciamos públicamente lo que vivieron las víctimas que acusan de secuestro a Nestora Salgado y hoy exigimos una vez más justicia. Las víctimas que acusan a Nestora Salgado afirman que su detención fue ilegal. Ellas no estaban cometiendo ningún delito y tampoco había orden de aprehensión o de presentación dictada por ningún juez. Cabe señalar que los jueces que llevaron los casos de Nestora Salgado desestimaron las acusaciones en su contra al tiempo que validaron su actuación como comandante de la policía comunitaria. Figura que es legal ya que está plasmada en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero. También es cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos observó que ese cuerpo policial había incurrido en violaciones a las garantías individuales, por lo que emitió recomendaciones para mejorar sus protocolos de detención e impartición de justicia. Esta noche en Relieves abundaremos más en este polémico caso. Recuerde que sus comentarios y preguntas son importantes para nosotros. Hágalos llegar a través de nuestra multilínea 4155 1060 o en nuestras redes sociales en Facebook, Relieves 1060 AM y en Twitter, @relieves. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Relieves, este espacio que semana a semana hacemos llegar a través de Radio Educación.
Esta noche les saludo con gusto, soy Víctor Bárcenas. Les invito a que participen con nosotros haciéndonos llegar sus comentarios y preguntas. Tenemos un teléfono multilínea 4155-1060. Si su llamado es del interior de la República Mexicana, puede marcar gratuitamente al teléfono 01800-080-1060. Nos puede escuchar vía internet a través de www.radioeducacion.edu.mx. En el Facebook atendemos sus comentarios en Relieves 1060 AM, ese es el perfil. Y bueno, como escuchamos en el reportaje que hace introducción al programa de nuestra compañera Elizabeth Montes, esta noche nos toca analizar el tema de Nestora Salgado y el uso electoral para criminalizar la lucha social. Y para ello pues estamos dando la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, Nestora Salgado. Muchas gracias. Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ella es aspirante plurinominal de Morena al Senado de la República y también excomandante de las policías comunitarias en Olinalá, Guerrero. Bienvenida a esta cabina. Gracias. También está con nosotros Ixchel Cisneros, es directora del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. Bienvenida. Hola, buenas noches. Y también el doctor Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad de Derecho, también es profesor ahí en la universidad. Gracias, Víctor. Buenas noches. Bienvenidos los tres a este espacio. Vamos a reflexionar en torno a lo que ha sido esta serie de acusaciones. Ya escuchábamos en el reportaje que hacía introducción todo este uso que se le ha dado al caso de su aspiración al Senado y cómo se está vinculando como con un evidente tema de criminalizar lo que ha sido la lucha social que usted, Néstor, ha dado por encontrar justicia en estos años. ¿Cómo lo observa esta serie de últimos sucesos a partir del segundo debate que el candidato Mitt la acusó directamente de ser una delincuente? Bueno, es como lo dije desde un principio, por ese dicho también pusimos una denuncia, porque es para mí lo que el señor está haciendo o hizo fue, pues ahora sí que violentar nuevamente mis derechos. Primeramente, no soy prófuga de la justicia. Si yo estoy libre es porque así lo dijeron los jueces. Y el señor no tiene ninguna autoridad para decirme ni llamarme secuestradora cuando nadie lo ha podido comprobar. Nadie lo pudo comprobar. Yo salí por la puerta grande con documentos que así lo acreditaron, porque nunca se pudo, ellos nunca tuvieron elementos, jamás tuvieron elementos para que yo fuera, en el dictamen de un juez, me hubieran encontrado culpable. Al contrario, el gobierno de este sexenio me secuestró. Yo sí fui la secuestrada, porque yo sí estoy avalada o estaba avalada por una ley que rige a las policías comunitarias. La ley 701, el artículo 2 constitucional y el convenio 169. Las policías comunitarias no se organizan como grupos delictivos. Se organizan precisamente para dar seguridad a los pueblos, esa seguridad que debería de estar en manos del Estado y que el Estado ha hecho caso omiso y que nos ha dejado con un gran vacío, con tanta inseguridad y muerte. Entonces, las policías comunitarias son legales desde hace 22 años. No es nuevo que yo me haya integrado en 2013 o 2012 a la policía comunitaria, que es la CRAC, por ejemplo, o a la institución como coordinadora regional de autoridades comunitarias reconocida. No quiere decir que yo o que la policía comunitaria es nueva o que salimos de un día a otro, ¿sí? Ellos hablan de muchas cosas bárbaras, porque el hecho de que estén en televisión diciendo que maltratamos a las personas que se dicen víctimas, no es así. Ellos, el gobierno está utilizando a estas jóvenes y a esta gente. Desde un inicio lo supimos, que les estaban pagando para que declararan, en mi contra. Tan es así que jamás se presentaron ante un juzgado y no se me dio la oportunidad de defenderme, porque nunca llegó nadie a decir que fue víctima. Entonces, las policías comunitarias que han hecho su trabajo muy reconocido, las personas que están diciendo que las secuestré,
fueron detenidas y ya lo demostramos por petición de sus madres. Y así lo reconoció el juez y así ha sido reconocido. En todas las veces que ellas dieron declaraciones son contradictorias porque siempre dicen lo dicen de una manera y lo dicen de otra para hacerme ver como ese monstruo. Pero ha sido inducida, o el dicho ha sido bien inducido porque precisamente por eso el juez determinó que no había un delito por estas contrariedades que ellas están diciendo. El hecho de que ellas hayan estado en el sistema de reeducación a petición de sus madres y que también, otra cosa bien importante, a mí me pusieron 58 secuestros. La policía comunitaria tiene 200 comunidades con policías comunitarias reconocidas por sus pueblos, por sus asambleas, como lo marca la ley, dentro de un marco jurídico. ¿Sí? Entonces, de estas 200 comunidades, cada comunidad tiene su propia policía, hace sus propias detenciones, van a las casas de justicia, y cuando el gobierno de Ángel Aguirre, primeramente que apoyó a las policías comunitarias, y después cuando las policías comunitarias no estaban a modo de él, porque querían que estuviéramos trabajando a modo de él, porque querían delimitarnos qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, nosotros estábamos cuidando al pueblo que no hubiera secuestros, que no se estuvieran robando a los jóvenes que se estaban desapareciendo. O sea, ya no nomás un secuestro que pedían rescate, simplemente los desaparecieron y jamás los encontraron. Robaban autos, robaban ganado. Entonces, todo esto que nosotros estábamos haciendo dentro de ese marco jurídico es porque el Estado no nos estaba dando esta garantía, ¿no? Pero estas personas que estaban detenidas por sus propias policías, el gobierno hizo como para desbaratar a la policía comunitaria, hizo ver que estaban secuestradas cuando la ley en el Estado es reconocida. El mismo gobernador reconocía la ley, ha estado en eventos de la CRAC, regaló las patrullas, regaló las ambulancias. Entonces, cuando hacen este operativo para destruir a la policía comunitaria de Olinalá principalmente, entonces hacen y fingen que van a rescatar a estas personas que sí eran delincuentes comprobados. Llega el operativo, saca a los detenidos. Había detenidos de secuestradores, había violadores, había de todo ahí. Entonces sacan a estos detenidos, y estos 58 detenidos que había ahí me los cuadraron a mí. O sea, en los expedientes, en la fabricación de delitos que se hizo, me los pusieron a mí como si yo los hubiera detenido. Como si usted hubiera dado la orden para esas detenciones. Sí, pero fíjese que yo no tengo jurisdicción, o yo no tenía. La policía comunitaria, supongamos de Olinalá, no puede ir a detener a San Luis Acatlán, porque San Luis Acatlán, cercano. Exactamente, tienen sus propias policías, ¿verdad? Claro. Entonces, no es así. O sea, sí me lo cuadraron. Y ahora, eso se evidenció ante un juez. Exactamente. Para cuadrarme el delito de secuestro, por eso se dice, ellos están diciendo que pedí 5,000 pesos. Pero ellos mismos se contradicen, incluso en los spots, porque dicen, los secuestró y los detuvo. Que definan una cosa, qué es detención y qué es secuestro. Que sí me cuadraron el delito poniendo los 5,000 pesos que según ellos dicen que pedí de rescate, para que ante el juez se cuadrara el delito. Así como cuadraron el delito de delincuencia organizada. Dijeron que la policía comunitaria era un grupo de delincuentes organizados. El juez reconoció la ley, el juez federal reconoció la ley 701, reconoció los usos y costumbres de los pueblos, y que de esa manera se manejan las policías comunitarias. Nunca... Si no, no lo hubieran liberado. Exactamente, nunca es abusando de nadie, porque aquí hay unas contradicciones totalmente muy grandes. Yo he puesto a la disposición los expedientes solamente para evidenciar esta fabricación de delitos, ¿sí? Porque de la forma que lo quisieron cuadrar, no hubo como el juez federal al año me dicta auto de libertad
porque reconoce a la ley 701 y que las policías estaban dentro de una normatividad jurídica legal. Entonces me dan auto de libertad, pero obviamente no me sacaron, porque seguí juzgada por los mismos hechos, porque no cambiaron ni un punto ni una coma para que cambiara la situación. Entonces seguí siendo juzgada a nivel estatal del mismo caso. Entonces, a los 2 años, 8 meses, que el juez reconoce o me da libertad, reconociendo a estas policías comunitarias. Ahora, los mismos peritos del Ministerio Público que mandaron y de Comisión de Derechos Humanos fueron a hacer un peritaje a ver las instalaciones. Y ahí está el resultado del peritaje que ellos hicieron, porque hablan de que no se les daba agua, que tenían una botellita colgada para que tomaran agua. Que les violaban sus derechos. Hablan de que no tenían baños, que hacían del baño en botellas. Ahí está el resultado que hizo el peritaje. Describe las instalaciones, cuánto medían, el lugar medía como, no me acuerdo si son 8 metros por 5, cuánto medía el baño, o sea, describe todo esto y nunca encontró que nosotros hubiéramos tenido a estas personas o las casas de justicia las hubieran tenido así. Yo era comandante de la policía comunitaria por dicho, porque yo era coordinadora de la policía comunitaria. Yo no era juez y parte. Claro. Los grupos están bien estructurados, los grupos de policía comunitaria. Tienen sus primeros comandantes, segundos y policías. Los operativos que hace la policía comunitaria está dirigida por su propio comandante, ¿sí? Yo coordinaba más bien pues a las policías, pero cuando ellos decían vamos a hacer un operativo, era decisión de su propia estructura, porque tampoco yo decía vamos a llevarnos a alguien. Si se detuvo a alguien era porque estaba cometiendo un delito. En flagrancia. ¿Sí? En flagrancia, tanto en Olinalá como en los otros municipios. Entonces, Nestora respetaba a la asamblea que teníamos, al propio Consejo de la Policía Comunitaria. Nuestra máxima autoridad para nosotros es el Consejo Ciudadano o la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias. ¿Por qué es eso? Las asambleas y donde la gente se tiene que defender es ante una asamblea. Ahí nadie tiene la facultad como coordinador decir se tiene que ir la persona que estaba detenida o cuánto tiempo va a estar detenida. No, depende lo que haya hecho. Nosotros, a petición de las madres, que fueron las que pidieron que se fueran sus hijas 3 meses a reeducación. Eso lo hicieron en la asamblea. Esa petición se hizo ante la policía, ante el Consejo de la Policía Comunitaria de Olinalá, ¿sí? Porque ni siquiera fueron detenidas como ellas dicen. Nosotros las encontramos porque se le fue a solicitar apoyo a la policía comunitaria para que estas jóvenes fueran encontradas porque ya tenían días desaparecidas. Nos pidieron apoyo. A mí como coordinadora empiezo a llamarle a las policías comunitarias de la región para ver si localizaban el carro donde las habían visto por última vez. Las encontraron en el estado de Puebla, Tulcingo, del Valle, Puebla. Después, ahí las encontraron, me notificaron que estaban ahí. Cuando ellas se movieron a Guamuxtitlán, la policía comunitaria de Guamuxtitlán, Guerrero, fue quien las encontró. Cuando me llamó y dijo, están aquí, sí están vivas. Lo que yo pedí al comandante es que las llevara porque ellas ya no tenían dinero para llegar a Olinalá. Las llevó la propia policía comunitaria, se les entregaron a sus mamás. Entonces las mamás pidieron, en ese momento cuando les dijimos, aquí están sus hijas, no estaban muertas, ellas piden y exigen que nos lleváramos a sus hijas a reeducación. Ellas pidieron 3 meses de reeducación y tengo las hojas firmadas, o sea, la documentación firmada y las declaraciones de las propias muchachas por qué estaban desaparecidas, qué estaban haciendo en el transcurso de que no estuvieron en su casa y que sus madres las daban ya por muertas o por levantadas, desaparecidas. Entonces, cuando se ponen en ese plan de que ustedes como policía comunitaria nos están ofreciendo
el sistema de reeducación. Entonces nosotros pedimos que se vayan al sistema de reeducación. El consejo inicialmente dijo, son chiquitas, son víctimas de la delincuencia, porque son los que las llevaban a prostituir. Entonces nosotros dijimos, ellas son víctimas. Nosotros nunca dijimos, no, sí, nos las llevamos muy felices, no, al contrario, dijimos no, porque son menores de edad, ellas sí son víctimas. El caso de Dulce Rubí, ella misma declaró ahí cómo controlaba a la mamá y al papá. Los controlaba porque los había descubierto vendiendo droga y que llevaban cocaína a Tlapa. Entonces ella controlaba de ese modo a sus papás y se salía por días de la casa, ya no vivía en su casa, que ese no es mi problema. Pero bueno, el consejo acepta solamente con la condición de que los padres firmaran los documentos y dijeran que daban su consentimiento, pues que era petición de ellos. Entonces hacen la petición y se van. Pero lo que yo ahora veo, o nosotros lo que estamos viendo, es que quisieron destruir a la policía comunitaria y esto fue una trampa. Mandaron a esas chicas a la reeducación para que las utilizaran y pusieran la denuncia de secuestro, porque es las que han estado trayendo de un lado a otro. Imagínense, esas chicas han estado en televisión, en diferentes canales de televisión aquí en la Ciudad de México, han estado en las radios, estuvieron en Tepic, en la radio, en Tepic, Nayarit, que es muy lejos. Yo estaba en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, hasta allá fueron, pero cuando tuvimos la oportunidad de desahogar todas estas pruebas, de que vinieran y se presentaran como supuestamente víctimas, como lo que tiene que ser, porque si tú estás acusando a alguien y lo tienes preso, tu obligación es ir a rectificar y decir, sí, tú me secuestraste. Pero estas 58 personas, jamás se presentó una. Y estas muchachas que ahora nuevamente salen a la televisión a decir que las secuestré, jamás se presentaron a una audiencia, jamás. En los 2 años, 8 meses, es más, en 5 años no se han presentado a una audiencia, porque ya son 5 años que tenemos este problema. Ellas siempre mandaron cartas diciendo que no tenían dinero para venir a las audiencias, ¿sí? Entonces se diferían. Lo que yo hice es mandar un camión para decir, ahí está el camión. Si no tienen dinero para venir, mandamos el camión para que vinieran las 58 víctimas que decían ellos, ¿verdad? Nunca se presentaron. Imagínense si tenían dinero para andar en la televisión. Ellas mismas declararon que el presidente municipal de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, les pagaba una ven para que las anduviera trayendo, para que las anduviera llevando a donde tenían que ponerme las denuncias. Él sería el responsable de él fue el responsable, reactivar todo esto. Exactamente. Y entonces, ¿por qué no pudieron irse a presentar a una audiencia? Ahora, ella fue de su conocimiento cuando yo iba a ser puesta en libertad. Ha habido medios. Cada vez que decían que yo estaba saliendo a las audiencias, siempre se decía, estamos en espera de la libertad de la comandante, porque así me llamaban. Sí. Entonces, esto salió en televisión. ¿Por qué no se presentaron en última hora a los juzgados y decir, no puede salir porque yo soy víctima? Nunca se presentaron. Pero ahora que salgo, como le digo, con la declaración de los jueces de que no hubo delito nunca. Para mí fue un secuestro, pero salgo, me piden que me vaya a Estados Unidos porque en México mi vida corría peligro, que no me garantizaban vivir mucho tiempo. Entonces me voy, ahora que nadie dijo nada en 2 años, no se presentaron, jamás se han presentado ellas, porque nos han llamado a audiencias, porque el Ministerio Público apeló las resoluciones, sí, unas resoluciones de 3 casos o 4 casos, creo. Que fue apenas recientemente. No, se hizo al tercer día de que yo salí en libertad, al segundo día, sí. Porque todo tiene tiempos y formas, o sea. Entonces, como apelan, hemos tenido en estos 2 años ha habido 10 audiencias, y que en estas 10 audiencias
se han diferido porque ellas no se han presentado, porque ninguna supuesta víctima se ha presentado. Ahora imagínense, si en toda la vida no se presentan, yo voy a estar difiriendo audiencias. Entonces, ¿por qué nuevamente vienen a la televisión y no se presentan a juzgados? Claro. O sea, pero en 2 años, ni siquiera los juzgados en Guerrero dijeron algo, ¿sí? En 2 años que yo tengo de libertad, he sido una persona pública, he estado en eventos continuamente, tanto en Estados Unidos y otros países y México. Tenemos nombrados los estrados para notificaciones y dicen que no me localizan. Tenemos dirección donde se nos notifica porque mis abogados han estado pendientes de todo y ellos dicen que no me han encontrado. Eso es verdaderamente falso. Pero en estos 2 años que nadie dijo nada, pero ahora que me ven con la candidatura, que acepto ir por Morena, entonces ya sale nuevamente. Se reactiva todo. Se reactiva. Pero ilógico, porque se mueve todo de una manera tan, pues como si fuera con un compás, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que están haciendo? El ataque que le dan a Nestora Salgado, la están llamando nuevamente, la están juzgando nuevamente. Yo ya estuve detenida. A mí un juez ya me juzgó, ¿sí? Y salí. Y ahora me están nuevamente criminalizando por un delito que un juez... Que está comprobado que no lo que un juez lo vio y dijo no hay delito. Y ahora me vuelven a criminalizar. Y una persona de alto nivel como es un candidato a la presidencia de la República. Imagínate, si te está llamando, me está llamando delincuente, me está llamando todo lo que ha dicho el secuestrador. Imagínate, para mí, que los jueces ya dijeron que no había delito y que soy una persona tan pública, tan reconocida. ¿Qué se espera de un ciudadano común y corriente que no está ante medios, que no está ante la televisión, que no puede denunciar? ¿Cuánta arbitrariedad realmente hay con la gente? ¿Cuántos están detenidos por esas injusticias? Claro, ahora volvemos con eso. Y Shel Cisneros, ¿tú qué valoración tienes de todo el caso, toda esta situación de criminalizar a quienes están intentando mejorar la realidad de la sociedad? Pues es una herramienta que ha utilizado a lo largo de los años el gobierno, ¿no? Y no nada más los gobiernos priistas, ¿no? Lo han utilizado, creo que casi de todos los colores y partidos. Pero justo hay unos casos bien claves. Hay una comunidad en Sonora, igual Mario Luna, un defensor de derechos humanos, que igual rompen dentro de la comunidad y hacen que otra persona de la comunidad lo acuse de secuestro a Mario, casualmente cuando están, digo casualmente, obviamente entre comillas, cuando están luchando en contra de la construcción de un acueducto. Y Mario Luna pasa más de 1 año en la cárcel, el movimiento pierde poder justo por una cuestión muy similar, cuando empieza a ser incómodo este líder social o este defensor de derechos humanos, que en muchas de estas ocasiones además ellos ni siquiera se conciben como defensores de derechos humanos. O sea, era gente de la comunidad que un día decidió defender su tierra y terminó siendo un líder y un defensor de derechos humanos incómodo para el gobierno, en ese caso era un gobierno panista, y termina 1 año y medio en la cárcel Mario Luna justo por lo mismo, por algo muy similar, acusado de secuestro, cuando... En ese caso, él ni siquiera estaba involucrado en el momento en el que detuvieron a la persona, en el que se la llevaron, pero mientras tanto, ya debilitaron al movimiento. A Mario también se lo llevaron a una prisión de alta seguridad, ¿no? De verdad, o sea, un defensor ya aquí de derechos humanos, que está luchando en contra de un acueducto en una cárcel de alta seguridad, como también estuvo Nestora. Y hay otros casos en Puebla, Juan Carlos Flores Solís. Ese caso creo que todavía es peor porque además lo citan en la Comisión Nacional, en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla para que vaya a rectificar una denuncia y saliendo lo detienen. O sea, toda la estrategia gubernamental se presta para detener a un defensor de derechos humanos, igual lo mantienen en la cárcel mucho tiempo y es justo esto, llevar y estirar la liga lo más que se pueda y tratar de romper con estas luchas y estas personas que están defendiendo, en este caso a lo mejor a los que no son tan visibles, ¿no? Pero ellos mismos han aprendido a defenderse, que es un poco lo que platicaba ahorita Nestora,
que bien en el caso de Guerrero las policías comunitarias están avaladas por la ley. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano no supo darle seguridad a los guerrerenses y entonces ellos tuvieron que crear una policía y entonces al grado de que se puso en la ley y que todo lo que hacía Nestora estaba avalado ante la ley. Entonces creo que es una gran herramienta para el gobierno mexicano para criminalizar a los defensores de derechos humanos y además no solo es el gobierno mexicano, se prestan otras voces, ¿no? Ahí hemos visto a Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí, hablando sobre el caso también y poniendo según ellos el dedo sobre la llaga y hablando con las víctimas cuando ni siquiera entienden o no quieren entender el contexto de Guerrero, el contexto de las policías comunitarias y nada más se dejan llevar por lo que dice la PGR, por lo que dice el gobierno mexicano, por lo que dice en este caso un candidato a la presidencia. Doctor Jaime Cárdenas, ¿usted cómo observa todo esto? Pues mira, yo lo que veo es, desde luego, todo esto es intencionado, no podemos decir que se trate de personas ignorantes, no creo que la señora Wallace o Alejandro Martí o Mid sean ignorantes, pero hay una realidad, además de la criminalización a los defensores de los derechos humanos, muy importante que en México queremos obviar, que es la existencia de sistemas normativos de los pueblos y de las comunidades. Desde la reforma constitucional de 2001 al artículo 2 de la Constitución, desde luego tomando en cuenta la ratificación de la Convención 169 de la OIT, la propia ley esta invocada del Estado de Guerrero 701 de la Policía Comunitaria, no se quiere reconocer que hay un sistema normativo que no es el sistema normativo del Estado. Nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico complejo. Los teóricos le llaman pluralismo jurídico, es decir, conviven distintos sistemas normativos. Uh-huh. Convive el sistema normativo creado por los órganos del Estado con el sistema normativo de los pueblos originarios y con otros sistemas normativos, por ejemplo el de las iglesias, etcétera. En el caso de la Policía Comunitaria de Guerrero, pues además es algo también muy extraño, porque la Policía Comunitaria de Guerrero no solamente está amparada en el artículo 2 de la Constitución de la República, que dice que se respetarán las formas y los sistemas normativos y las formas de organización de los pueblos y las comunidades. Y eso se refiere a su organización política, social, a sus propias instituciones. Una comunidad indígena o pueblo originario puede tener instituciones que no son las del municipio, las de la entidad federativa o las de la federación, pueden ser otro tipo de instituciones. Pero en Guerrero quisieron reforzarlo tanto que el Congreso local aprobó esta ley 701 que regula el funcionamiento de las policías comunitarias. Nestora Salgado evidentemente no puede ser una secuestradora, era una autoridad. Cuando una autoridad, una comandante de la policía detiene a una persona, no está realizando un delito, un secuestro, está realizando una detención. Su trabajo. Su trabajo, está ejerciendo sus funciones, sus facultades. Entonces, esta distinción que hace ella, que dice Nestora con toda razón, bueno, oímos, por ejemplo, en una de las declaraciones de la señora Wallace, que mezcla los términos secuestro y detención. Una cosa es el secuestro, que es una conducta delictiva sancionada, tipificada por las leyes penales, y otra cosa es una detención, que es una facultad que tienen ciertas autoridades en el país. Ella como policía, como comandante, como coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, tenía distintas funciones previstas en esta ley, estaba ejerciendo sus funciones. Y además ella ha explicado aquí muy bien el contexto, ¿no? La detención de estas chicas era con fines de reeducación, a pedido de las madres, en fin, en un entorno social pues muy grave, ¿no? Donde había elementos hay toda una documentación. Hay una documentación muy clara de que ella era una autoridad y ejercía sus funciones. Eso es lo primero. Y que en México existe pluralismo jurídico. Lo segundo, algo que me parece grave, es la violación del candidato Mid al principio de presunción de inocencia, cuando la señala como secuestradora.
Y en cadena nacional. En cadena nacional, en un debate nacional. Cuando ningún tribunal de este país la ha condenado. Ella, para ser secuestradora, jurídicamente, se requiere una sentencia firme, una sentencia ejecutoriada, que ya no pueda impugnarse, una última instancia de un tribunal que diga efectivamente es una secuestradora. Pero ningún tribunal en México, ni en Guerrero, ni en México, ni en ninguna parte del mundo ha señalado, ha imputado a Nestora Salgado de tal delito. Entonces, ahí hay una violación muy grave al principio de presunción de inocencia. Es, en términos jurídicos, lo que realizó Meade, una calumnia, y por eso hizo muy bien Nestora en presentar acciones de carácter civil, demandas de carácter civil por daño moral en contra de Meade, independientemente de la suerte que corran esas demandas que haya presentado ella. Pero es evidente que hay una violación de la presunción de inocencia. Y luego hay algo también muy importante que lo decía Itchel. Sí. Respecto a esto que vamos a ver cada vez con mayor frecuencia en nuestro país. Itchel habló de varios casos en Sonora, en Puebla, en Guerrero, en muchos estados de la República. Los defensores de derechos humanos, que como dice Itchel, ni siquiera saben que son defensores de derechos humanos, son personas que defienden sus territorios, sus recursos naturales, su biodiversidad, ante la ambición, la codicia de las empresas, por ejemplo, extractivas, como la minería, estas personas que se oponen a la minería a cielo abierto, o que defienden sus bosques, o que defienden sus ríos. Estas personas pues pueden convertirse o que artificialmente, o que se organizan para defender sus derechos o el crimen, pueden convertirse en responsables de delitos, ¿no? Son creados delitos para imputarlos, para desarticular los movimientos sociales, la organización social. Y luego finalmente, con esto termino, hay algo muy, muy interesante que tiene que ver ya con los fundamentos mismos del Estado, ¿no? De cualquier Estado, que es la soberanía. Cuando el Estado se crea, el Estado, cualquier país, cualquier organización política que llamamos Estado, se crea para brindar seguridad. Pero ¿qué pasa cuando el Estado fracasa y no le brinda seguridad a los ciudadanos? Pues los ciudadanos recuperan ese pedazo, esa parte de la soberanía para defenderse. Aunque es cierto lo que decía con toda claridad Nestora, no puede confundirse, por ejemplo, el movimiento de autodefensas de Michoacán con la policía comunitaria, porque las autodefensas no tenían un reconocimiento legal, como la policía comunitaria de Guerrero sí tenía un reconocimiento legal en una ley aprobada, expedida, promulgada, publicada en el Diario Oficial del Estado de Guerrero. Entonces son figuras totalmente distintas, la de la autodefensa a la de la policía comunitaria. Y hay que decir que estas policías comunitarias no solamente existen en Guerrero, existen en comunidades indígenas en Puebla, en Chiapas, en distintas regiones. Las comunidades, los pueblos originarios se organizan para la autodefensa, para brindarse a sí mismos seguridad, y eso es algo que la Constitución protege y tutela, la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así es, recordamos el teléfono 41 55 10 60 y estamos analizando el caso de Nestora Salgado y estas campañas negras en el contexto de las elecciones. Vamos a escuchar parte de lo que dice el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre este caso. Pura maniobra política, electoral. Es realmente penoso que estén queriendo descalificar a Nestora y a otros dirigentes con denuncias que hace un régimen autoritario. Miren, yo he sido denunciado hace 20 años aproximadamente. Me denunciaron en Tabasco
creo que por 11 delitos me metieron todo el Código Penal, con orden de aprehensión. Siempre a los luchadores sociales se les persigue, se les fabrican denuncias, a los maestros, a los dirigentes magisteriales, se les ha llegado a acusar de lavado de dinero. O sea, ¿quién hace eso? Un régimen autoritario, un régimen corrupto. ¿Qué autoridad moral pueden tener estos señores si se han dedicado a violar la Constitución y a violar las leyes? Ella fue calumniada, ella es una dirigente social, está luchando por que haya paz, tranquilidad, y fue acusada de manera infame. Eso no se hace. No actuó bien MIT. Es que tienen muy malos asesores. Los contratan en el extranjero. Les pagan muchísimo, pero son muy malos asesores. Es lo que decía Andrés Manuel López Obrador sobre esta serie de acusaciones contra Nestora Salgado. Y ya tenemos algunas llamadas de nuestro público que nos está escuchando. Las leo y ahorita las comentan ustedes. Esther Hernández de Ciudad Nezahualcóyotl dice: esto de Nestora es puramente político, porque inclusive estoy escuchando que estuvo 3 años presa, lo cual se me hace injusto, porque ningún secuestrador o secuestradora le habla por teléfono, le dice su nombre y le pide 5,000 pesos. Un secuestrador mata, nunca le va a hablar por teléfono y da su nombre y pide millones de pesos. Esos son los secuestradores. Lo de Nestora es una infamia de corruptos. Ana María Rojas de Xochimilco: están planteando un infundio todavía superior a otros, como el de Nestora. Van a atacar a AMLO mañana en el debate, quieren podrir más la imagen de Anaya para darles votos a MIT. Espero que no hagan un fraude, la gente ya está harta de la clase de política que tenemos. Agustín Mondragón de Cuauhtémoc felicita a la emisora Radio Educación por aclarar temas tan complejos. La señora Nestora Salgado es una víctima más, como lo es Mireles, y el gobierno represivo de Enrique Peña Nieto. Es necesario un cambio de gobierno. Si protege a delincuentes de cuello blanco o gobernantes como los gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y sus cómplices, porque Enrique Peña Nieto, recordemos, es un delincuente electoral que llegó a la presidencia gracias a las tarjetas Monex, y así como los desaparecidos de Ayotzinapa y Tlatlaya son víctimas de este gobierno represivo neoliberal que defiende a explotadores dentro y fuera del país y no a los mexicanos. Alfonso Mendoza de Chalco dice: en México la justicia tiene 2 balanzas, atacan a la policía comunitaria de los pueblos indígenas y protegen a los policías de Las Lomas y Santa Fe, que se hacen llamar servicios de seguridad privada. Yo tengo 2 candidatos para el 2024, Tatiana Cloutier y Nestora Salgado. Ya la están candidateando. Manuel Munguía de Iztapalapa: es insustentable y misógina la posición de Madrazo y Mid. La señora pasa injustamente 3 años en la cárcel y no es justo lo que se está haciendo con Nestora. Si Mid piensa que con esto ganará la presidencia, se equivoca. La señora Salgado y el señor Andrés Manuel llegarán a la presidencia y al Senado inevitablemente, pues no se puede evadir la decisión del pueblo. José Silva de Ecatepec dice: José Antonio Mid, alias el gasolinazo con pinche de Peña y de Anaya, que para el caso son lo mismo, sí puede ser juzgado ante los tribunales por el señalamiento que le hace a Nestora Salgado, después de que 3 jueces la absolvieron del presunto delito del que se le acusaba. Nestora, muchos saludos. José Luis Moreno Carrillo de Tlalpan felicita a Nestora. ¿Qué pasa en Guerrero, en la opinión de Nestora, que cómo está la situación de violencia? Ramiro Robles Arévalo de Nesa dice: está escuchando a Nestora y nada de lo que dice le sorprende, son las marranadas que hace el gobierno para debilitar a luchadores sociales. Alicia Munguía de Coyoacán quiere preguntarle a Nestora por qué cuando la invitaron al programa de Ciro Gómez Leiva, en donde la señora Wallace llevaba papeles que le implicaban, ¿por qué no se presentó? Franco Gutiérrez de Iztapalapa, integrante de los grupos culturales especializados, dice que en relación a Nestora resulta paradójico que, siendo parte de una policía comunitaria en contra de la justicia local, trate de postularse como senadora sabiendo que entrará a la mafia legislativa. Con los partidos políticos la degradación gobernante y social continuará. Solo las ONGs están dando nuevas alternativas y soluciones sin darle tarascadas al erario nacional. Zenobio Flores, de Tzapán de Zaragoza:
admira a Nestora Salgado. Ya ha habido muchas violaciones a sus derechos humanos, también en el caso del doctor Mireles. Y Adrián García de Iztapalapa dice que por favor, si Nestora podría explicar en qué consiste la reeducación y de qué forma reeducaban. Son las preguntas, si quieren contestar. Ok. Primeramente también lo que para mí es bien importante que la gente sepa cómo sí fabrican los delitos, ¿sí? A mí, por ejemplo, me acusaron también de asesinatos, de 2 asesinatos, como autora material de los hechos, no como intelectual, sino material. Ahí dicen que yo maté a esa gente. Este delito me lo cuadraron precisamente porque cuando ya iba yo a salir, era la carta como dicen, el as que tenían bajo la manga para volverme a detener en la prisión. Entonces, a mí me acusaron de esos asesinatos. El Ministerio Público hace su mapa donde dice que estoy matando a estas personas, pero nunca investigó dónde estaba Nestora en esas horas que ellos dicen que yo los estaba matando. Yo estaba dando una conferencia de prensa en Iguala, Guerrero, que está a 3 horas y media de Olinala, donde fueron los asesinatos. A pesar de tener todas las evidencias, lo pude comprobar con notas testigos, periodistas, radio y televisión que estuvieron en el evento, aún así me siguen acusando de asesina. Cuando ya lo demostré, cuando hubo peritajes antropológicos de cómo es posible que puedes estar en dos lados a la misma vez, ¿sí? Pero también estas personas que me acusan, ¿por qué no dicen y no se atreven a decir que los celulares de donde sacamos la información que se le entregó a Ángel Aguirre, en esos celulares de estas muchachas estaban los videos de pornografía de cómo abusaban de niños de 7 años, cómo le cortaron la cabeza a un hombre, le abrieron el estómago y le metieron la cabeza dentro del estómago, cómo le amarraron a otro de las manos para atrás, le pusieron la cabeza a una piedra y le dejaron caer otra piedra en la cabeza. O sea, ¿por qué no hablan de lo que ellas sí estaban participando? Que ellas sí estaban como halcones, que eran novias de sicarios y que ellas eran cómplices de todas las desapariciones que hubo en Olinalá, porque ellas sí lo saben. Ellas sí lo saben. ¿Por qué las utiliza el gobierno? ¿Por qué las premia? Porque se supone que ellas son gente muy pobre, es lo que dicen ellas, pero sí están estudiando en la universidad. ¿Por qué luego a sus padres se les vio carro? Porque es bien obvio que el gobierno les dio dinero, las utilizó para acusarme, pero ¿por qué no dicen eso? O sea, yo jamás he cometido un delito. Soy una persona que defiende la vida. Y el sistema de reeducación, cuando se van a un centro, le podemos decir casa, nosotros les llamamos casa de justicia o casa de reeducación. Ahí las personas que van a esta casa tienen que hacer trabajo social. Ellas dicen que son trabajos forzados. Por ejemplo, ellas presentaron una queja ante Derechos Humanos porque las ponían a escoger frijol, a pelar un pollo para que comieran, y dicen que no les daban de comer más que una tortilla dura y frijoles echados a perder, cuando en los mismos expedientes están las declaraciones de las otras personas donde dicen lo que se les daba de comer al día. Y ellos que están en reeducación salen a hacer un trabajo social. Por ejemplo, a los hombres, si se ocupan para pintar una iglesia, viene el sacerdote y los pide. Y el sacerdote es el que les tiene que dar de comer, porque van y pintan la iglesia. Si hay que abrir un camino porque hubo un derrumbe, los llevan a abrir y les preguntan quién quiere ir a hacer el trabajo comunitario. Además de que sí se les paga. Si una persona los lleva a trabajar, les paga para que de ahí paguen o reparen el daño. Por ejemplo, si hay casos donde alguien se robó un animal y lo vendió, ya ese animal ya no existe, ya no está el dinero. Entonces los ponen a trabajar para alguien que necesita ese trabajo, les pagan, una parte es para que reparen el daño del animal que se robaron hasta que lo acaben de pagar, y una parte se les queda para que compren sus cosas que necesitan, artículos personales.
En este caso, por ejemplo, de las jóvenes, las estaban enseñando a bordar, las estaban enseñando a cocinar, las estaban poniendo a hacer un trabajo como muchas mujeres hacen en una comunidad. Una labor de reinserción social. Exactamente. Entonces, cuando terminan el tiempo que lo determinó la asamblea, se les entregan a sus familiares, hasta se les hace fiesta, porque decir, ya están aquí las personas reeducadas, además de que va al consejo de ancianos, que nosotros le llamamos de personas, o les llamamos los principales, que son ancianos que van y les dan consejos, porque la intención es de que no vuelvan a cometer la misma infracción, ¿sí? Entonces, pero no, además de que hay acuerdos con las mismas autoridades, los fiscales de la región y ministerios públicos, donde dice, hay acuerdos firmados, donde dice que si el Ministerio Público ya detuvo a una persona porque tuvo una denuncia ante el Ministerio Público, la policía comunitaria ya no la vuelve a juzgar, ya no la vuelve a detener, aunque haya otra denuncia ante la policía comunitaria. Y viceversa, si la policía comunitaria ya llevó a la reeducación a una persona, pero hay una denuncia ante el Ministerio Público, el Ministerio Público ya no lo vuelve a detener y lo vuelve a juzgar. Entonces, estas cosas se llevan paralelamente, o sea, es un sistema de justicia que trabaja de acuerdo, coordinado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa es la reeducación. Y aquí yo no veo ningún delito, porque además, yo he visto que aunque sea una persona que violó a una niña, y si va un periodista y le pregunta, ¿por qué te tienen aquí? Siempre dice que es inocente. Él jamás acepta y dice, no, a mí me tienen aquí porque yo violé a un niño, o yo violé a una niña, o yo asesiné, o yo le pegué un machetazo a fulano, ¿sí? Entonces, todos ellos se defienden, y como cualquier otro criminal, o asesino, o secuestrador, que esté ante cualquier otra autoridad, tiene el derecho de defenderse, ¿sí? Y siempre va a decir que es inocente, y que es inocente hasta que les demuestren lo contrario, pero así no son las cosas. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encerraron, me privaron de mi libertad, me torturaron, yo tuve tortura, tuve segregación, jamás se me permitió estar con otra persona, hablar. La tortura que a mí me dieron fue espantosa, por un delito que yo nunca cometí. Y las que sí cometieron delitos y que sí participaron en asesinatos y violaciones de niños, porque está como les están grabando los actos de violación a estos niños, y ellas son las que se llaman víctimas. Y ellas son las que andan quemando la imagen y destrozando la imagen de Nestora, que quiso poner paz. En Olinalá se reconoce el trabajo de Nestora. En las comunidades se reconoce el trabajo de Nestora. He recibido premios, reconocimientos por ser defensora de derechos humanos, por defender a la vida. Tenemos a un compañero, por ejemplo, Marco Antonio Suástegui, que está preso, que además de que agarraron a las personas que iban a matarlo a él, que las personas declararon que lo iban a matar, y ahora le cuadran a él los delitos de homicidio de los asesinatos que la propia policía estatal cometió, ¿sí? Y ahora se los voltearon a él, y ahí está el compa encerrado, porque el gobierno lo puede hacer. Cuando ¿sí? Además ya lo habían encerrado una vez, ya lo habían liberado y otra vez lo volvieron a meter y le a la vuelven cárcel, a cuadrar. Que está en contra de la construcción de una presa. La presa La Parota. Allá en Guerrero. Claro. Ajá. Entonces, sí se cuadran. Hay delitos fabricados. Hay gente inocente a la que le fabricaron sus delitos. Y no se me hace justo que los campesinos que no tienen pagar una fianza ahí estén. Hay tanta injusticia en la cárcel. ¿Y quién habla por esos presos? Y por eso yo traigo como bandera al Senado la libertad de los presos políticos, la libertad de los presos de conciencia, y apoyar la amnistía. Que no queda muy claro mucha gente, y está también un tema muy manipulado. Lo están manipulando. El golpeteo político contra la idea que trae la coalición, ¿no? Sí, ¿qué es esto de la amnistía? Sí, pero fíjate que no, los criminales no entran a una amnistía. Es para personas que no pueden. Mira, en mi caso, mi familia es una familia muy humilde, y que me tenían que ir a ver a Tepic cada 10 días o cada 9 días, tener que estar gastando para irme a visitar. O sea, fueron abogados, y
han sido gastos por un delito que yo no cometí. Y eso, ¿quién me lo regresa a mí? O sea, porque no me pudieron probar un delito, entonces, ¿por qué no dicen, a ver, te vamos a pagar? La ONU, cuando sacó una resolución a mi favor, que pidió libertad inmediata porque hicieron el estudio y dijeron, fue una detención ilegal y arbitraria, exigieron libertad inmediata y reparación de los daños. Mas, sin embargo, no se ha hecho. No ha habido. Lamentablemente el tiempo se nos acabó rapidísimo. Nos quedan 2 minutos para unas conclusiones finales a cada uno de ustedes. Por favor, adelante, doctor. Sí, yo quería hablar algo sobre el tema de la amnistía. Desde luego que la amnistía es una figura jurídica prevista en la Constitución, es una facultad del Congreso Federal y de los congresos locales. Recientemente aquí en la Ciudad de México el jefe de gobierno Amieva acaba de promulgar un decreto de amnistía aprobado por la Asamblea Legislativa que liberó a más o menos a 512 personas que se habían manifestado entre el 2012 o 2013 en manifestaciones políticas. Sobre todo contra Peña Nieto. En contra de Peña Nieto. La amnistía no es una figura extraña en el derecho mexicano. Por ejemplo, con el alzamiento zapatista se expidieron también leyes de amnistía. En los años 70 hubo leyes de amnistía antes de aprobar, ¿te acuerdas? O a consecuencia de la aprobación de aquella legislación electoral conocida como la LOPE. Entonces es una facultad del Congreso. Es verdad que ha faltado precisar en qué consistiría la amnistía, pero en algunas declaraciones de López Obrador él ha dicho que ha pensado en pequeños productores, por ejemplo, que cosechan o producen goma de opio en el estado de Guerrero. Ha pensado en consumidores que exceden el límite de gramos permitidos en la ley penal, es decir, personas que son víctimas pues de la violencia estructural que vive nuestro país. ¿Será como el inicio? La amnistía no es para un violador, para un homicida, para alguien que defrauda millones de dólares o de pesos, mucho menos para un político corrupto, sino para personas humildes que son víctimas de esa violencia estructural, de esa injusticia estructural de nuestro sistema. Tomando en cuenta que los jóvenes y las personas en Guerrero son obligadas a ir a cuidar los sembradíos, son obligadas a vender droga, son obligadas a robar autos, son obligadas a muchas cosas. Son víctimas. Y son víctimas, entonces hay que verlos como tal. Pues no sí. Nomás hay que juzgar las razones por las cuales a veces están metidos ahí, porque realmente sí llegan y se llevan a los jóvenes, ¿sí? Entonces, eso no debe de pasar y no lo debemos de permitir. Sin duda un asunto muy importante que a lo mejor podemos reflexionar en otra emisión de Relieves. Yo les agradezco muchísimo haber participado esta noche, se nos fue rapidísimo el tiempo. Al contrario, Nestora Salgado. Luchamos por la paz para el pueblo, para la seguridad de las familias y la reconciliación para las comunidades. Ojalá que sí. Ishel Cisneros, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Maestro doctor Jaime Cárdenas. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Relieves. Política. Economía. Internacionales. Ciencia. Cultura. Salud. Medio ambiente. Temas de actualidad. Relieves. Ayer fue noticia. Hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves.